que avanzar. Ya habíamos visto la anterior clase todo acerca del corazón, ¿no? Entonces es necesario que continuemos según el programa con los vasos sanguíneos. En esta parte también tenemos que hablar del sistema inmunológico, así que vamos a ir con una primera parte que repasamos un poquito de la histología de vasos sanguíneos, no de forma muy profunda. Luego tenemos que ver la parte anatómica, ¿no? Los vasos, cómo se distribuyen en todo el organismo. Y luego vamos a hablar casi al finalizar de la hemodinámica, ¿no? O de las funciones que hacen estos vasos sanguíneos. Algo ya estamos viendo con la parte histológica. Y luego nos dedicamos netamente a la parte inmunológica. Obviamente que en la cuestión inmunológica solo vamos a dar unos visos importantes, ¿no? Vamos a hablar de la función de los glóbulos blancos, pero no vamos a abarcar todo el aspecto de inmunología que corresponde tanto a fisiología, a fisiopatología y a la misma cátedra de inmunología, que van a tener ahí ya más información al respecto. Muy bien. Entonces, decía, ¿no? Los vasos sanguíneos son principalmente de dos tipos. Se dividen en arterias y venas. Acá tenemos una imagen que nos permite sobre todo diferenciar las estructuras. Sí, ya podemos ver, ¿no? Si hacen una comparación de ambos vasos, las arterias son mucho más gruesas porque tienen una túnica elástica más gruesa, más grande, y además sobre todo una túnica media mucho más también abundante, mucho más gruesa en calibre. Y esto ocurre, decía, ¿no? Porque las arterias van a ser las que van a transportar sangre a presión, es un sistema de presión. Por lo tanto, aquí la sangre está, si se abre una arteria, prácticamente sale como un chorro de cañería, es así, tal cual. Era bueno que incluya o imágenes de película o algo así que dé una idea de cómo ocurre eso. En las películas de acción se ve mucho eso, ¿no? Que realmente chorrea a borbotones o como si fuera una regadera. Es exactamente así la presión que manejan las arterias. En cambio, en las venas, si bien hay una pequeña presión arterial, no es un sistema de presión, ¿no? Es un sistema de volumen. Habíamos dicho que se va llenando poco a poco como si rebasara un vaso, ¿no? O sea, un vaso con agua que lo ponemos ahí. A medida que lo vayamos llenando, cuando todo esté lleno, recién va a rebalsar, ¿no? Y más o menos es ese tipo de sistema el que maneja la circulación venosa. Entonces vamos viendo las capas, ¿no? Vamos a comenzar por la más externa, que es la túnica adventicia, que habíamos dicho que está conformada por tejido conectivo principalmente. Luego tenemos la túnica media, que tiene una capa importante de músculo liso. Este músculo, si ustedes recuerdan la primera parte de anatomía, sobre todo es involuntario, está manejado por el sistema, en este caso simpático y parasimpático, así que de ellos va a depender la contracción y la dilatación de los vasos. Es por esa razón que, por ejemplo, cuando en ciertos estados emocionales, cuando hay mucha circulación de adrenalina, en caso de que haya o furia, o sea, ira, o al contrario, miedo, se va a secretar bastante adrenalina y esa adrenalina va a hacer de que la sangre estos vasos sanguíneos se dilaten, ¿no? O sea, se abran más por efecto hormonal. Entonces, muy importante la capa muscular. En las venas vemos que es sumamente delgadita, en cambio en las arterias es mucho más importante, ¿no? Es bastante más gruesa. La túnica íntima, generalmente tejido elástico, va a proceder, ¿no? O va a anteceder a lo que llamamos el epitelio de los vasos o también llamado endotelio, ¿no? Endotelio vascular, que es el epitelio o la capa que va a recubrir por dentro a los vasos sanguíneos en general. Particularmente en las arterias, aunque también lo son en las venas, este tejido es prácticamente el que le da toda la funcionalidad a los vasos sanguíneos, porque las células del epitelio, a pesar de estar dispuestas en una sola capa histológica, van a hacer múltiples funciones.
De hecho, tienen relación con las funciones de coagulación, como habíamos visto. Tienen relación con la función de inflamación, que es la parte defensiva o inmunológica, y tienen relación también con la misma vasodilatación. De hecho, que el epitelio es el que va a producir el óxido nítrico, ¿no? Que es un poderoso vasodilatador. Por lo tanto, es una de las capas, si bien simple, es un epitelio plano simple, así lo clasificamos histológicamente, pero en realidad es uno de los, es prácticamente el que le va a dar funcionalidad a todos los vasos, ¿no? Del endotelio depende la mayoría de las funciones que van a ser los vasos sanguíneos. Muy bien, entonces pasamos de diapositiva. Los vasos sanguíneos, decía, ¿no? Principalmente tenemos a las arterias. Las arterias van a ser encargadas. Quisiera que me confirmen de todos modos otra vez si se ha visto el cambio de diapositiva, el cambio de imagen. Y doctor, Perfecto. Entonces, continuamos, digamos, sin temores ya. Los vasos sanguíneos, entonces. Las arterias van a ser las encargadas de llevar la sangre del corazón a los tejidos, ¿no? O sea que nace en la primera arteria, la aorta, que es la más importante, nace del ventrículo izquierdo, como lo habíamos visto en el corazón, y a partir de ahí va a distribuirse o van a volverse en vasos cada vez más pequeños y que lo van a hacer a lo largo de todo el cuerpo, pero la principal función es que a partir del corazón, de ese centro, van a llevar a todos los tejidos, incluso los más distales, ¿no? Como la punta de los dedos de las manos y de los pies, a todos los tejidos que requieran nutrientes y oxígeno, ¿no? Eh, estos, estas arterias tienen tres capas principalmente, una túnica adventicia, que habíamos dicho tiene principalmente tejido conectivo, que aquí lo vemos en esta coloración roja, ¿no? En esta capa de afuera. Una túnica media, muscular, generalmente músculo liso tiene, y una túnica interna o íntima que se llama el endotelio, que está tapizada por el endotelio. Puede verse que en las arterias también hay esta membrana elástica o capa elástica, muy importante sobre todo en los grandes vasos, en los vasos de mayor calibre, como la aorta, las ilíacas que las vamos a ver, o el tronco brachiocefálico o la subclavia que las vamos a ir viendo cada una. Este tema de hecho es bastante largo. Eh, Vamos a observar de que tienen mucho porcentaje de tejido elástico, decía, ¿no? Y esto se va a deber a que tienen que soportar la fuerza de eyección del corazón, ¿no? Entonces tienen una función más de regulación de la eyección cardíaca, ¿no? Si el corazón expulsa con demasiada fuerza, estas arterias van a contener un poco esa fuerza, o sea, conducir la sangre, pero frenar a sí mismo un poco si ha sido muy excesivo o muy fuerte la eyección del ventrículo. Y por lo tanto estas venas inmediatas al corazón tienen esa función un poco de regular esa presión o de tratar de contener si la fuerza eyectiva es demasiado intensa, ¿no? No así las arterias más distales, ¿no? Las que se encuentran en los miembros superiores o inferiores, tienen otra función, que es la de regular la presión arterial, como vamos a verlos en las siguientes imágenes. Luego tenemos a las venas. Las venas se caracterizan principalmente por devolver la sangre de los tejidos hacia el corazón. Por eso siempre hablamos de retorno venoso. Nunca hablamos de retorno arterial, ¿no? Pero mucha de la terminología anatómica siempre hablamos de retorno, el retorno venoso, porque es exactamente eso. Después de que ha pasado por los tejidos periféricos, la sangre vuelve a ingresar al corazón a través de las venas, ¿no? Decíamos que había tres vasos, por ejemplo, importantes, ¿no? Que desembocan en la aurícula derecha, la cava superior, cava inferior y el seno venoso, que reúnen la sangre de todos los lugares que ha circulado, ¿no? Como puede verse en la imagen y también en el texto, la túnica adventicia, o sea, la capa más externa, en las venas es más importante que en las arterias, ¿no? Tiene entonces más tejido conectivo. La túnica media y la interna o íntima son más delgadas, de hecho, en las venas, o sea que tiene poca musculatura lisa.
Y lo que sí las va a diferenciar mucho de las arterias, aparte de lo delgadas que se ven, son las válvulas, se les llama válvulas en nido de paloma o también válvulas venosas simplemente, que las observamos en la imagen, ¿no? Estas válvulas, como indica su nombre, permiten, sobre todo esto pasa en los miembros inferiores, ¿no? Las venas de los miembros inferiores tienen muy bien desarrollado este sistema, permiten la subida de la sangre en dirección hacia arriba, pero ya no la bajada. También tiene que indicarse acá que las venas, en este caso en los miembros inferiores, reciben ayuda de los músculos que están aledaños, ¿no? De los músculos de las piernas, estamos hablando. Y es por esa razón que una de las condiciones que ocasiona las varices, que son una enfermedad de las venas, es el no moverse, el estar parado mucho tiempo, desarrollar empleos o trabajos en los que uno se para demasiado tiempo y no camina ni se sienta, va a desarrollar como consecuencia o es un factor predisponente a esta enfermedad de las varices, ¿no? Peor si uno tiene componentes familiares o hereditarios, ¿no? Que los abuelos, los papás hayan tenido varices, lo más probable es que un 40-50% de los hijos lo tengan, no en todos los casos, pero sí es un factor predisponente y por lo tanto ese hecho de estar parado mucho tiempo sin caminar o sin reposar o sin sentarse puede ser una condicionante para producir las famosas varices, ¿no? En ese caso, en esa enfermedad, estas válvulas son insuficientes y no hacen su acción de subir la sangre y a no bajarla. Y al contrario, se producen más coágulos sanguíneos y los problemas que tiene esa determinada enfermedad. Vamos a volverla a mencionar en, en la ocasión pertinente para explicar mejor. Luego tenemos esta siguiente diapositiva en el que podemos observar por un lado en la imagen de la izquierda, podemos observar un vaso sanguíneo clásico en el que ya hemos visto los componentes celulares. Nos falta hablar con mucho más detalle de los glóbulos blancos en la parte del sistema inmunológico. Y tenemos en la imagen de la derecha, que quisiera que es la que más observen, tenemos el circuito arterio-venoso, ¿no? Las arterias se conectan con las venas en los tejidos distales a través de una transformación, ¿no? A través de los capilares. La terminología es así: arteria, arteriola, cuando es una arteria pequeñita o sumamente delgada, capilares, y luego vienen las vénulas, ¿no? Vénulas que se transforman en venas finalmente, ¿no? Entonces los nombres para arterias muy delgaditas son arteriolas y para las venas muy pequeñas son vénulas y las van a conectar. Entre ellas va a haber la conexión por intermedio de los capilares sanguíneos, ¿no? Los capilares sanguíneos, decía, ¿no? Están perforados, tienen poros, eso hace de que puedan intercambiar nutrientes o sobre todo el plasma vaya al tercer espacio, que aquí lo vemos representado por el tercer espacio, es el espacio intersticial, lo que rodea las células, y a este líquido es que van a verter los nutrientes, las sustancias que se han absorbido del aparato digestivo, también el oxígeno absorbido en el aparato respiratorio, y como ustedes observan, una parte de este líquido se va a quedar acá, ¿no? En el líquido intersticial. Se lo va a filtrar o se va a quitar el excedente por medio del sistema linfático. Acá es que nace el sistema linfático o los vasos linfáticos, y el resto va a continuar su camino a través de las vénulas y luego venas para retornar al corazón. Entonces, acá en los tejidos distales tenemos la división que va a ocurrir, ¿no? Las arterias, todo su contenido entonces se divide en dos partes. Una parte, la gran mayoría va a continuarse en las venas y el resto se va a filtrar en la linfa o en el nacimiento de los vasos linfáticos. Por medio de estos vasos linfáticos, finalmente a través del conducto torácico, que es el más grande de todos, van a retornar otra vez al corazón derecho también. Pero es otro tipo de circulación que la vamos a hablar con más detalle también. Muy bien. Quisiera
saber si se ha cambiado de imagen otra vez nuevamente para verificar que se está visualizando lo que pretendo. Esta imagen dice venas, arterias y capilares. ¿Se está viendo así? Sí, doctor. Muchas gracias por la confirmación. Venas, arterias y capilares, ¿no? Entonces, voy a empezar por la de la imagen de la derecha. Los capilares son los vasos más sencillos. Bueno, aquí no se nota, pero están perforados, ¿no? Tienen perforaciones, fenestraciones, que es el vaso intermedio o de conexión entre las arterias y las venas. No tiene capa adventicia, no tiene capa muscular, esa es la gran diferencia desde el punto de vista histológico, es prácticamente un endotelio y alguito de tejido conectivo. En cambio, la vena decíamos que tiene una túnica media y una túnica íntima muy delgadas, y más importante es la adventicia, la capa externa. Y en el caso de las arterias, más bien al contrario, ¿no? La capa media, la capa muscular es más importante junto con la capa elástica, tiene una delgada adventicia y también un delgado endotelio. Entonces, para ir repasando las estructuras de esos vasos. Luego teníamos esta imagen, ¿no? También dibujada o graficada, pero muy importante para entender una función primordial del sistema. Cuando hablábamos de corazón, veíamos que la parte izquierda se encarga sobre todo del circuito arterial. Eh, por favor, siempre que ingresen, silencien su micrófono para evitar interrupciones. Y decía, ¿no? Los esfínteres capilares se encuentran al término de estas arteriolas, ¿no? Que se les llama también metarteriolas. En algún libro van a encontrar como metarteriolas. Tienen una importante capa de tejido de músculo liso que forma estos esfínteres y decía que son como unas llaves de cierre, así como la llave del agua nos permite abrir el grifo, ¿no? Y a medida que vamos aflojando hay más presión de agua o sale más agua y a medida que lo cerramos va saliendo menos cantidad, ¿no? Entonces prácticamente igual. Este parece mucho a las llaves de paso de las cañerías. Cuando se apertura, se libera más sangre digamos, al retorno venoso y por lo tanto la presión arterial disminuye y cuando se cierra va a aumentar esa presión. En la parte de hemodinámica vamos a hablar de forma más detallada acerca de esto, pero les adelanto ya que acá es donde tiene su origen, como mencionaba, las enfermedades de presión alta o hipertensión arterial, ¿no? Luego se transforman en capilares, dejan los nutrientes y finalmente retornan como vénulas primero y luego venas al corazón, ¿no? Entonces aquí cerramos el circuito, ¿no? Viene la sangre por las arterias, repasando otra vez, se dividen estas arterias a su vez en arteriolas, estas arteriolas se convierten en metarteriolas o arterias que van a tener esfínteres, finalmente capilares, estos capilares se continúan con las vénulas y finalmente forman las venas. Entonces, para que quede bien claro la terminología que se utiliza. Entonces, no tiene que haber confusión respecto a estos términos que son importantes para entender los textos o interpretar de manera correcta la irrigación, sobre todo en las áreas distales, ¿no? del organismo. Decíamos, ¿no? Principales arterias y venas. Las vamos a ver con más detalle. Acá solo tenemos un resumen sumario como introducción. Podemos ver que las que van a estar cerca del corazón, en el caso de las arterias de la imagen de la izquierda, van a dividirse en dos principalmente, ¿no? Aquellas que vamos a decir troncales, también centrales, que son precisamente más elásticas, ¿no? Tienen más consistencia elástica. En cambio, hay otras ramas más distales o que se encuentran en los miembros, si se quiere de un modo práctico llamarle, más que todo en los miembros se van a encontrar,
Estas arterias ya no son tan elásticas, sino más bien tienen una gran cantidad de músculo liso, son más con una capa media mucho más gruesa, pese a que los vasos van volviéndose más delgados en diámetro total, pero tienen más capa media. Van a ser aquellos que se encuentran en los miembros y, por ejemplo, en el caso de la cabeza, en el cuello y en el encéfalo también van a estar este tipo de arterias, no más periféricas. ¿Quién ejerce el control sobre la presión arterial? Nunca se olviden las metaarteriolas que están a la distancia. Los más pequeñitos vasos son los que controlan la presión arterial. También esta presión, obviamente, pero en segundo lugar, aunque no se lo crea, lo regula el corazón, porque mientras más veces lata, o sea, haya más frecuencia cardíaca, va a aumentar la presión arterial, mientras más lento lata el corazón, vamos a tener una disminución. Entonces ahí tenemos dos factores que controlan esta parte izquierda que se llama circuito del corazón izquierdo, que maneja sobre todo presión arterial, ¿no? Vemos acá, no sé, obviamente las letras son pequeñitas, así que no voy a detallar las arterias, pero solo para ejemplificar vamos a tener más aumentos. Tenemos que a partir del ventrículo izquierdo, como decía, nace el callado aórtico. Este callado aórtico va a transcurrir o va a tener un trayecto por todo el tronco, primeramente por el tórax y luego por el abdomen, ¿no? Y ahí es donde va a adquirir los nombres de aorta torácica y aorta abdominal. Hasta que finalmente termina en esta división, ¿no? En arterias ilíacas primitivas se les dice. ¿Por qué se les dice ilíacas? Porque están muy próximas del hueso ilíaco. Y en ese caso vamos a tener las ilíacas primitivas derecha e izquierda. Y ahí es donde va a terminar la aorta en sí, no son sus ramos terminales. Pero antes de terminar, da toda una serie de vasos a través en el tórax y en el abdomen. Y también no se olviden que en los primeros ramos o troncos importantes que da son a los miembros superiores en la parte de arriba, tronco brachiocefálico a la derecha, y a la izquierda le da a la arteria subclavia y la arteria carótida primitiva, ¿no? Por ahora voy a mencionarlos así de manera general, vamos a volverlos a estudiar y mencionar estos vasos de forma más detallada. Obsérvese en la imagen de la derecha de que las venas casi tienen la misma distribución. De hecho, se les llama por eso vasos satélite también, ¿no? Porque siguen los trayectos de las arterias, pero siempre tómese en cuenta que la circulación de la sangre en el sistema venoso siempre es al contrario, es retorno, está yendo al corazón, volviendo al corazón. También hay otra diferencia, las venas tienen más anastomosis o tienen más vasos comunicantes con otras mismas venas. Es así, por ejemplo, que las venas son los únicos vasos que tienen una variedad superficial, que se les dice venas superficiales o venas subcutáneas, y las podemos ver a simple vista, al menos si tenemos poquito tejido adiposo, digamos, o una piel más delgada, son fácilmente visibles a través de la piel incluso, y esto hace de que estas venas superficiales que se conectan con estas venas profundas que las vemos en la imagen, nos permite, por ejemplo, inyectar soluciones parenterales, ¿no? Esa es la gran ventaja debido a todas estas anastomosis que tienen las venas. Las arterias generalmente, como manejan una presión tan alta, no se encuentran para nada casi ninguna arteria superficial. De hecho, están cubiertas por los músculos, están protegidas por estos y son muy profundas, generalmente están pegadas incluso a los huesos para evitar su corte o su lesión, porque produciría mucho sangrado y una rápida muerte por shock hipovolémico, porque las arterias manejan sangre a presión, ¿no? Las venas no, manejan una sangre con una presión mucho más baja, y eso hace de que si bien sangran, pero no es con la misma intensidad o fuerza que las arterias. También debemos hablar del sistema linfático, decía, ¿no? Habíamos visto en las imágenes anteriores que los vasos linfáticos reúnen el remanente venoso o el remanente del líquido que queda en el tercer espacio o líquido intersticial.
y aquí en el texto lo dice, ¿no? Sus funciones son recoger el plasma sanguíneo extravasado y devolverlo a la sangre, transportar grasas absorbidas en el intestino por los vasos quilíferos. Esa es otra importante función, ¿no? A través de la linfa circula colesterol y otro tipo de grasas bastante pesadas, ¿no? Que no lo pueden hacer por los vasos sanguíneos regulares. Entonces por aquí sí va a circular algunos tipos de grasas muy pesadas, moléculas pesadas. Y también tiene una función muy importante desde el punto de vista inmunológico, ¿no? Es el lugar donde van a madurar los linfocitos o hacen la segunda maduración, porque especialmente los linfocitos T primero maduran en el timo y luego van a los ganglios linfáticos precisamente para terminar de desarrollarse o madurar, y por eso es que el sistema linfático también tiene una función inmunológica muy importante. Vemos en la imagen de la izquierda una pequeña distribución, ¿no? Estos vasos o este sistema linfático, estos vasos son muy pequeñitos, de hecho que miden unas micras algunos, y muy pocos se pueden ver macroscópicamente, como lo es el conducto torácico, ¿no? Es el único vaso linfático visible a simple vista. El resto son mucho más pequeños. Y como pueden observar, recoge, principalmente tiene casi el trayecto muy similar o paralelo a la aorta, y finalmente va a desembocar también en la aurícula izquierda a través de este conducto, ¿no? El conducto torácico. Pero el resto de vasos linfáticos, como podemos ver, se concentran en otros lugares mediante sus ganglios, ¿no? Se concentran, por ejemplo, en la región axilar. Estos ganglios linfáticos recogen el flujo de linfa que va a venir proveniente, por ejemplo, de los miembros superiores. Se reúnen estos ganglios linfáticos. También hay ganglios alrededor de la parte cardíaca, un poco en el mediastino o en la división de los bronquios, en la tráquea. Luego tenemos otros que pueden ver que están muy circundando prácticamente al final de la aorta, rodeando a los vasos ilíacos, tanto primitivos como secundarios, o ilíaca externa, ilíaca interna. Y vemos que también recogen de los miembros inferiores, se va a concentrar todo este remanente linfático en los ganglios inguinales, ¿no? Entonces, de ahí tenemos que hay dos cúmulos importantes de ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son conformaciones, vamos a verlos con más detalle. Por ahora diríamos que son nódulos que van a recoger linfa, y contienen en su interior, de hecho, por un lado linfa y por otro lado linfocitos, y son una especie de cuarteles, ¿no? De los glóbulos blancos, que al entrar líquido del tercer espacio o linfa del tercer espacio, van a hacer una especie de vigilancia, ¿no? De que cualquier tipo de microorganismo haya podido ingresar en estos conductos, va a ser examinado por los glóbulos blancos, o tiene que pasar por estas guardias que son los ganglios linfáticos, distribuidos principalmente en la región axilar, en la región inguinal, los que se pueden observar superficialmente, ¿no? Pero también hay dentro del tronco, dentro del tórax, pero más pegados a las ramas principales de la aorta, tenemos también cúmulos de ganglios linfáticos. Muy bien. Uno último que me olvidaba mencionar. También en la región del cuello hay ganglios cervicales, es una importante región. Y es por eso que cuando hay infecciones, sobre todo a nivel respiratorio de la laringe y la faringe, las famosas faringoamigdalitis, puede ser que si especialmente tiene una causa bacteriana, estos ganglios pueden infartarse o aumentar de volumen por realizar sus funciones defensivas, ¿no? Puede surgir un proceso inflamatorio a consecuencia de estas invasiones bacterianas. Doctor, perdón, Sí, una pregunta, cuando hay un cáncer a nivel linfático, ¿cuál es la parte que se extrae cuando hay un cáncer? Bueno, La parte linfática. hay que dividir dos tipos de procesos oncológicos que pueden afectar al sistema linfático.
Están primero los procesos oncológicos o cánceres malignos, digamos, que tienen foco o tienen origen en otros tejidos, ¿no? Podría ser cáncer de estómago, por ejemplo, cáncer de cuello de cervix uterino, que son los más frecuentes, eh, y que a través de la sangre y especialmente de los vasos linfáticos van a migrar estas células cancerígenas a otros lugares, ¿no? De preferencia, a este proceso se le llama metástasis, ¿no? Tienen un foco estos cánceres en un órgano determinado, vuelvo a repetir, como podría ser la tiroides, podría ser el estómago, podría ser el cuello uterino, y a través de este sistema linfático se difunden o se diseminan y van a otros órganos que les llamamos órganos blancos de metástasis, ¿no? Como son el hígado, los pulmones y el cerebro. Pero esto hablamos de los cánceres que pueden migrar. Los cánceres cuando pueden migrar de esta manera a través de la linfa se les llama cánceres o procesos malignos, ¿no? Que son distintos a los benignos. Entonces, en ese caso, en este tipo de tumores, por ejemplo, la mama también ocurre lo mismo. Aprovecharé la imagen para explicar eso. Cuando hay un proceso de cáncer, generalmente es por el origen está en las glándulas mamarias y de ahí se difunde, ¿no? O si el proceso es muy maligno, a través de estos vasos linfáticos va a tratar de migrar a otras áreas del cuerpo y es por eso que los oncólogos, los cirujanos oncólogos, consideran retirar en ocasiones los ganglios linfáticos para evitar que esta metástasis progrese, ¿no? Pero si ya ha pasado este nivel y ya ha atravesado, ya hay metástasis en hígado, pulmones o cerebro, ya a veces la cirugía no se considera opcional, ¿no? Como tratamiento. Es más efectivo en ese caso la quimioterapia y la radioterapia para evitar que se propague más, porque ya ha pasado estos ganglios. Pero en etapas medias, digamos, de los procesos malignos, se considera retirar grupos ganglionales para poder frenar un poco la metástasis. Pero si ha pasado este límite, generalmente ya se los deja nomás y se hace otro tipo de tratamiento. Pero eso ocurre con los procesos cancerígenos que se difunden a través del sistema linfático. Hay enfermedades propias o cánceres propios del sistema linfático que se les llama linfomas, ¿no? Los linfomas son los tumores propios del sistema linfático. Son tipos de cánceres muy terribles en el sentido de que si un cáncer que venía de otro tejido se puede difundir por el linfático, peor aquellos que tienen origen en el mismo sistema linfático, como los linfomas. Se dividen en dos básicos, ¿no? Los Hodgkin y los no Hodgkin, y dependiendo cómo vaya su evolución, pueden ser terribles, ¿no? En sus consecuencias. No sé si me he explicado y respondí la pregunta. Sí, doctor, es que he visto mucho cáncer de tiroides. Justo uno de los ejemplos que decía, ¿no? Desde que se difunde a otros lugares. Perdón, creo que no me escucho la última parte, pero bueno, hablando de los cánceres de tiroides muy brevemente, cualquier cáncer que se genera en tejido glandular, especialmente los tiroideos, son muy malignos, son los que rápido hacen metástasis. Es raro los cánceres por tiroides, o por lo menos en la casuística anterior es raro, no superaba el 10% hasta donde yo tenía idea en la población en general. Pero cuando da cáncer en la tiroides es uno de los más fatales, ¿no? Son rápidamente hacen metástasis, invaden músculo, invaden huesos rápidamente. En algunos casos se puede considerar el retiro de todos los ganglios cervicales o de la mayoría que esté cerca a la glándula, si es que es útil, pero generalmente se prefiere la quimioterapia en esos estadios porque son terribles los cánceres por tiroides. Con eso no sé si he explicado esa parte de forma conveniente.
Muy bien. En la imagen tenemos, por ejemplo, Gracias, doctor. muy bien, ¿ha quedado alguna duda? Estoy, creo que con retraso de audio bastante prolongado. Muy bien, entonces continúo. En la imagen de la izquierda tenemos una también. Doctor, Sí, adelante, por favor. Hola, hola, sí. doctor, le quería preguntar, el hito, ¿cuándo va a ser? He escuchado muy intermitente la comunicación. No sé si podría repetirme, por favor, la pregunta. Hola, Doctor, hola. ¿me escucha? Ahora sí, un poco mejor. Por favor, me repites la pregunta. Hola, hay un retraso. Me queda menos de un minuto, pero voy a volver a enviar el enlace. Por favor, una preguntita. Después de esto, ¿tiene una clase inmediatamente a las 10 de la mañana? ¿Otra clase, otra materia? Sí, licenciado, tenemos otra clase. Ah, ya, entonces Sí, tenemos clases de fitoquímica. vamos a avanzar en el que podemos observar que la distribución que teníamos en la anterior imagen con relación a los ganglios linfáticos y aquí justo tenemos un aumento o una vista en aumento del ganglio linfático. Son un cúmulo, ¿no? Generalmente tiene un poco de tejido conectivo y es como un nódulo que reúne varios vasos linfáticos y luego confluyen en uno solo, ¿no? Y acá se les dice ganglios linfáticos porque la primera vez que se los estudió histológicamente se ha observado que estos tienen una gran cantidad de linfocitos y de macrófagos. Entonces son una suerte de formaciones que se encuentran en ciertos lugares reunidos en ciertas regiones que, como decía en las anteriores diapositivas, van a tener una función sobre todo defensiva, ¿no? Es como una especie de cuartel o reunión de guardia, digamos, o puesto de guardia de los glóbulos blancos que van a filtrar toda la linfa y garantizar que no haya microorganismos en este lugar. Pero también habíamos mencionado que es un sistema por el que se pueden difundir las metástasis de los procesos malignos, sobre todo en oncología. También podemos observar en la imagen superior que tiene un fondo rojo que estos vasos linfáticos tienen un sistema valvular muy parecido a las venas. Eso nos da a entender que su mecanismo por el que va a circular la linfa es también muy similar al de las venas. Habíamos dicho que en las venas el sistema se controla por medio de volumen, ¿no? Y en ese caso, el sistema también linfático es una suerte de sistema también de volumen, pero hay que tomar en cuenta que los vasos linfáticos son muy pequeños en diámetro. Así que esta forma de circulación se da por un fenómeno físico que se denomina por capilaridad. Si ustedes tienen la oportunidad y lo van a hacer en el laboratorio, sobre todo en hematología, probablemente lo hagan en fisiología, cuando uno coge un capilar de vidrio, ¿no? Que es un tubito de cristal muy fino, que tiene unos diámetros de 1 milímetro prácticamente, no más. Cuando uno acerca a un porte objetos o algún lugar que tiene una muestra sanguínea o cualquier líquido, o simplemente agua, lo absorbe sin necesidad de tener que un sistema de aspiración o tener que hacer algo. ¿Por qué? Porque la distancia
entre las paredes del tubo es tan delgada que permite la absorción del líquido. Entonces ese fenómeno que se llama capilaridad es por la misma razón o por el mismo fenómeno que circula en la linfa en los vasos linfáticos, ¿no? Por capilaridad. También vemos ahí los mismos acúmulos que ya habíamos descrito, ¿no? Los nódulos axilares que se encuentran en la región axilar, los inguinales y los cervicales son los que se pueden notar más o menos, al menos a la palpación de estas regiones en las personas normalmente, ¿no? Otra toma de los vasos linfáticos en los que vemos también cómo va circulando, ¿no? Habíamos dicho que sube en un sentido, es muy similar a las venas y ya no puede continuar. Pero la pared es tan delgada que prácticamente los vasos linfáticos tienen casi todos el volumen de su cuerpo o de su pared está ocupado por estas válvulas, ¿no? Prácticamente es como si tuvieran solamente endotelio los vasos linfáticos y de este modo llegan a la parte distal de los ganglios. Como ustedes pueden ver, llegan unos 4 a 5 vasos linfáticos, luego penetran al cuerpo mismo o al contenido que se denomina seno linfático y luego van a filtrarse o van a continuar su circulación a través del un único vaso linfático, a veces o reunidos en dos vasos, y en medio de esto se encuentran los macrófagos y los linfocitos, ¿no? Entonces cumplen un papel más que todo defensivo, pero también de nutrición mediante el transporte de lípidos y también de circulación, ¿no? Entonces, tres papeles importantes que cumple el sistema linfático, como lo habíamos mencionado en una primera parte. Yo creo que con esto voy a prácticamente acabar con los grandes vasos centrales. Voy a dar ahora un inicio de cómo se divide la aorta y la siguiente clase vamos a seguir con todas las colaterales, ¿no? Muy bien, tenemos aquí la aorta, que es el gran vaso que va a nacer del ventrículo izquierdo. Aquí tenemos representado, ¿no? Justamente la válvula mitral. Y de esta válvula mitral que nace y luego el ventrículo, como habíamos avanzado en el tema de corazón, va a surgir la arteria aorta, ¿no? Esta arteria aorta tiene, hasta podríamos llamarle, tres segmentos importantes. Uno que el primer segmento se llama callado aórtico o curva aórtica también, pero es más frecuente llamarlo callado. ¿Por qué el nombre de callado? Si ustedes recuerdan, el callado es un bastón largo que generalmente usaban los pastores antiguamente. Estamos hablando de la Edad Media más o menos, hasta el siglo XVII, XVIII. Y también son un símbolo religioso, ¿no? Porque como especialmente en la Iglesia Católica, como al Papa, que es el principal representante, se lo considera pastor, digamos, de su iglesia, como símbolo llevan también un cayado, pero ceremonial, ¿no? De oro, recubierto de oro. Y también recuerda ese tipo de cayado, ¿no? Por eso se llama cayado aórtico, porque tiene esa curva del bastón, ¿no? Y luego se va a continuar este cayado o esta curva aórtica con una aorta que ya le empezamos a llamar aquí descendente, ¿no? Cuando deja de ser cayado, deja de estar curveado, se llama descendente. Por lo tanto, a la primera parte se le llama aorta ascendente cuando sube, en referencia a la, a la terminología anatómica o a la posición anatómica. Aorta ascendente, callado y finalmente aorta descendente, ¿no? Que es la que se va a continuar. Entonces tenemos, vuelvo a repetir, aorta ascendente, callado propiamente dicho o curva, luego aorta descendente. La más larga porción es obviamente la descendente, porque a su vez se va a subdividir en dos porciones. Una porción que vamos a llamar torácica y otra porción que se llama abdominal, ¿no? De ahí tenemos aorta torácica y aorta abdominal.
Finalmente, como toda arteria, va a tener un origen y un final. Sus ramos terminales van a ser la división o las dos arterias ilíacas. Se les dice ilíacas primitivas, ¿no? Para diferenciarlas de lo que van a ser la ilíaca externa e interna. Así que siempre hay que denominarlas como primitivas. Y van a ser dos, ¿no? Una derecha y una izquierda, que van a ir a los miembros inferiores. Solamente hay que mencionar, o cabe mencionar en este esquema, que en el callado mismo o en la curva va a tener origen los vasos que van a ir a los miembros superiores. En todo su trayecto, en el torácico y en el abdominal, da ramas a todos los órganos que se encuentran por ahí, tanto a las paredes torácica como abdominal, como también a la parte de las vísceras de todo el tronco, ¿no? Entonces, durante todo este trayecto, de hecho que este vaso es el que va a distribuir prácticamente a todo el organismo la sangre que proviene del corazón y que ha sido oxigenada, ¿no? Para distribuir nutrientes y principalmente el oxígeno para que todas las células del cuerpo hagan sus procesos metabólicos y la generación respectiva de energía. Muy bien, entonces bastante simple la división de la aorta, pero repasando de modo teórico, ¿no? Tenemos dos grandes segmentos entonces que llamamos de la aorta descendente, que es la aorta torácica, que tiene un segmento ascendente, el arco o callado aórtico, el segmento descendente, y una aorta abdominal, ¿no? Que tiene un segmento suprarrenal y un segmento infrarrenal. Eso es fácil de entender, no es muy difícil. Por encima del riñón se le llama segmento suprarrenal, por debajo del riñón infrarrenal. Pero si no, pueden llamarle aorta abdominal simplemente. Pero la aorta torácica sí hay que observar sus divisiones, son muy importantes. Segmento ascendente o aorta ascendente, arco callado propiamente dicho, y segmento descendente. Muy bien, la aorta ascendente van a ser, decíamos, en el ventrículo izquierdo. Tiene tiene una unión, ¿no? De 33 milímetros que se llama unión sinotubular. Luego tenemos al callado aórtico que va a dar nacimiento al tronco brachiocefálico, a la carótida y subclavia izquierdas. Vamos a mencionarlo, vamos a mostrar la siguiente clase. Y la aorta descendente va a dar ramos al mediastino posterior, ¿no? Sobre todo a la parte de las arterias intercostales, por ejemplo, que van a irrigar toda la pared torácica. Muy bien, por eso dice ahí 12 dorsales, ¿no? 12 ramos dorsales van a dar a esa parte. Entonces, la siguiente clase, continuamos, por favor, quedamos en este punto. Probablemente haya una modificación en el método, pero va a depender del material que pueda subir. Estoy muy retrasado con eso. Hoy día, de hecho, tenemos una reunión para quedar bien el formato de la plataforma. Me imagino que en otras materias ya están trabajando más, más frecuentemente por la plataforma. Yo ya lo tengo que hacer en esta semana porque si no vamos a atrasarnos mucho con los trabajos y tareas. Quisiera por favor que me dejen sus nombres en el grupo de WhatsApp para el llamado de la lista y que yo tome nota. Por ahora lo estamos haciendo así de modo manual, porque a veces no puedo capturar, digamos, en la imagen todos los que asisten, ¿no? Entonces, por favor, me envían al WhatsApp. Por ahora terminamos, a menos que haya alguna duda más. No, doctor. Hablando Doctor, de la plataforma, doctor, todos ya. tenemos problemas en la plataforma. La mayoría de los estudiantes están con problemas en la plataforma. Bueno, si usted se va a referir a, bueno, si tiene reunión, quisiera que les diga que estamos con problemas con la mayoría, con la plataforma, y si se puede trabajar directamente con el docente.
Bien que me dice, muy bien, como entonces el anterior semestre. yo voy a ir trabajando en la plataforma, o sea, porque de todos modos la institución nos está pidiendo eso, pero como tienen todavía dificultades de ingreso, entonces todo el material o los enlaces que pongo en la plataforma, mientras lo voy a subir al grupo de WhatsApp, no hay de otra forma, porque si no, no vamos a poder distribuir el material. Bien que me dicen eso, entonces hasta precisamente resolver esos problemas que tengan de ingreso muchos estudiantes, voy a trabajar por el WhatsApp, mientras de esa forma voy a compensar y a ver qué nos dicen en la reunión más, ¿no? Sí, porque ha habido tanto problema en el ingreso a la plataforma. Muy bien, ¿hay algo Sí, más? Doctor, el examen, ¿cuándo vamos a dar con usted del instituto? También otra pregunta que tengo que absolver. Como se estaba avanzando, se pretendía avanzar todo absolutamente por la plataforma, se había quedado en que la modalidad de evaluación iba a ser a lo largo del curso, ¿no? O sea, había que darles cuestionarios, actividades de cada tema mediante la plataforma y de esa forma ir evaluando constantemente, cosa de que no haya en sí un examen parcial como tal, pero estoy viendo que está siendo muy difícil, ¿no? Por este acceso que pocos tienen. Voy a ver la mejor manera. Este segundo hito tenemos que terminarlo el 19 de septiembre, así que todavía hay un poquito de tiempo. Así que por lo menos yo pienso, ¿no? Que en esta ocasión en el hito, si los cuestionarios no pueden verlos en la plataforma, se los voy a hacer llegar únicamente también por el WhatsApp, va a ser la única forma hasta que se regularice este ingreso. De todos modos, les voy a indicar cuando suba el material a la plataforma, también en qué quedamos en la reunión de hoy día con los docentes. Y por otro lado, si tuvieran alguna duda una vez que sube el material y les diga ya está en la plataforma, si tienen problemas para ingresar, se comunican conmigo mediante el WhatsApp y me indican esa situación, ¿no? Para regularizarles materiales o actividades en cada caso, según corresponde. No sé si hay alguna duda o pregunta más. Muy bien, si no hay preguntas, entonces finalizamos la reunión y cualquier duda o consulta me hacen llegar por favor al WhatsApp. Que tengan buen día y me imagino que continúan con su otra materia. Que tengan un buen resto de jornada. Gracias, hasta la próxima, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta la próxima.